Ahí van rápido. Los que están aquí se pueden poner sobre sus pies. Vamos a cantar una alabanza y después otra y después pasamos al sermón. Pero antes de que entremos al sermón, seguimos orando por estas peticiones. Tenemos peticiones de oraciones aquí. A las esquinas tenemos oraciones que puedes usar. Así que pasa enfrente, ora por una de las peticiones. Seamos una iglesia de oración. Amén. Señor Jesús, nuestra confianza está en ti, Señor. Vamos, hermano, canta conmigo, si tú lo crees. En las pruebas mi fe está en ti, Jesús. Roca eterna, no hay nadie como tú. En las pruebas mi fe está en ti, Jesús.
Jesús. Tú nunca fallas, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. No hay palabras hoy, nada que decir para expresarte mi gratitud. Y es que una canción llegará a su fin y mereces más, algo como tú. Mis manos alzaré, una y otra vez cantaré, pues todo lo que tengo es aleluya, aleluya. Y no es mucho, ya sé, pero nada en mí es digno de un rey. Por eso mi ser canta aleluya, aleluya. Esta es mi oración, este es mi clamor, todo rindo hoy y te adoro, Dios. Mis manos alzaré, una y otra vez cantaré, pues todo lo que tengo es aleluya, aleluya. Y si no es mucho, ya sé, pero nada en mí es digno de un rey. Por eso mi ser canta aleluya, aleluya. Así es, Señor Jesús, cantamos a ti, Señor. Canta al Señor y no te contengas, eleva un clamor, pues dentro de ti hay más de una razón. Levántate y canta al Señor. Vamos, hermano, levanta tu voz, dilo. Canta al Señor y no te contengas, eleva un clamor, pues dentro de ti hay más de una razón. Levántate y canta al Señor. Vamos, dilo. Canta al Señor y no te contengas, eleva un clamor, pues dentro de ti hay más de una razón. Levántate y canta al Señor. Así es, Señor, te adoramos. Solamente a ti, Señor Jesús. Di conmigo. Mis manos alzaré con todo tu corazón. Vamos, hermano. Mis manos alzaré, una y otra vez cantaré, pues todo lo que tengo es aleluya, aleluya. Y no es mucho, ya sé, pero nada en mí es digno de un rey. Por eso mi ser canta aleluya, aleluya. Así es, Señor Jesús.
Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes a aprender y a escuchar y a aplicar a nuestra vida tu palabra, Señor, que va a ser predicada el día de hoy. En tus manos ponemos este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra. Según la palabra inspirada de Dios, ¿qué es la palabra? La palabra de Dios es una espada que traspasa, una luz que brilla, un espejo que revela, un camino hacia la pureza, una comida que nutre, una semilla que se reproduce, un fuego que consume, una defensa contra la tentación, la fuente de nuestra fe, dice Romanos 10:17, la verdad que vive para siempre. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor de señores? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que tenemos que nos puede dar vida para nosotros. Es tristemente que hay partes en todo el mundo donde la palabra de Dios es limitada, donde la palabra de Dios no tiene acceso a algunos, y muchos tienen que memorizarse la Escritura para poder tener la palabra de Dios. Voy a parar aquí y hacer un comercial. Los que están aquí y hablan inglés, tenemos un código QR que me gustaría que lo puedan ver y lo puedan escanear. Y si necesitan audífonos o necesitan un adaptador, atrás hay una mesita que pueden agarrar para que puedan ustedes
recibir la palabra de Dios. If you need to grab a cable, a jack, or headphones, they're in the back for those that speak English. And then los que hablan español, aquí estamos. Entonces, como les decía, hay partes en el mundo donde la palabra de Dios es limitada. Lugares como en la República de China, lugares como en Corea del Norte, donde la palabra de Dios es ilegal que la gente lo pueda tener una copia de la palabra. ¿Y qué nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos de América? Tenemos Biblias en los hoteles, por los Gedeones o los Gideons. Tenemos un dispositivo móvil donde tenemos miles de traducciones a diferentes idiomas. Tenemos una Biblia, casi cada quien tiene una Biblia en su casa. Tenemos una Biblia en las paredes, por si necesitan una Biblia. La Biblia está disponible para todos nosotros día tras día, pero no estamos leyendo la Biblia. Carecemos como pueblo hispano en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, hoy les voy a responder la segunda parte de lo que hablé la semana pasada, y hoy voy a hablar de cómo podemos estudiar la palabra de Dios. Cómo podemos estudiarla, entenderla y ponerla en práctica. Y es por eso que voy a tomar esta serie de sermones de los hábitos, en el que hemos hablado de la oración, los hábitos en la familia, el ayuno, hoy aprendiendo a leer la palabra de Dios. La semana que viene vamos a tener otro hábito y luego uno más, y terminaremos esta serie de los hábitos. Ahora, los que están aquí por primera vez y quieren saber qué va a pasar después de esta serie, vamos a hacer una serie que va a ser sobre la salud mental. Y vamos a entender bíblicamente lo que es la mente. Estamos pasando tiempos muy difíciles como hispanos. Hemos visto las noticias que hay deportaciones, que el ICE está ahí en la mar. El viernes los tacos están vacíos. Hay mucho miedo, ¿sí o no? Hay miedo por parte de los hispanos, y por eso voy a tomar una pausa después de transicionar a los hábitos, y voy a hablarle al pueblo hispano de la salud mental. No dejemos que nuestra mente se tenga miedo, que se ponga en depresión, porque tenemos a un Dios que nos trajo desde donde hemos llegado acá, y Dios nos trajo a este país con un propósito. Y por eso voy a hablar de la ansiedad, de la depresión, del miedo, de los traumas que traemos a veces de nuestros países. Así que no se vayan a perder lo que viene para nosotros. Bueno, la pregunta es: ¿por qué no estudiamos y evaluamos la Biblia? ¿Por qué carecemos en la lectura? Bueno, muchos no entienden cómo estudiar la Biblia. Esa es la razón primordial por la cual muchos no estudian la Biblia, porque no entienden cómo. Hay un dicho que yo quiero que lo veamos desde el comienzo, y este sea como el punto principal que va a mover todo el sermón. Y el punto que quiero que sepan es que la Biblia, ahí va a estar en las pantallas, la Biblia debe transformarnos, no solo informarnos. La Biblia debe de transformarnos en nuestra vida personal, no solo informarnos. Tristemente, muchos evangélicos o que siguen a Cristo Jesús o que se consideran católicos, usamos la Biblia como una manera de información, pero no somos transformados. Por eso hoy voy a hablar de la transformación. Por eso 1 Corintios 8:1 dice lo siguiente: el conocimiento nos hace sentir que importantes, dice la Biblia. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. ¿Quieres fortalecer la iglesia? ¿Quieres que la iglesia Northlake sea fortalecida? Que la iglesia Northlake avance, que podamos ver la presencia de Dios. Querido, no busques el conocimiento intelectual, sino busca cómo puedes tú poner en práctica la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia tenemos que ponerla en práctica. Y por eso hoy quiero hablarles de la palabra de Dios, cómo la podemos estudiar. Hay un pastor que se llama Rick Warren, y Rick Warren dijo lo siguiente: la Biblia debería darnos un corazón más pequeño, más grande, no una cabeza más grande. Muchos buscamos en la Biblia una cabeza más grande, pero la Biblia debería de darnos un corazón por la gente, por el vecino, por tu enemigo.
Y cuando la Biblia entra en tu entendimiento, empieza a transformar tu mente, tu alma y tu caminar. Y por eso hoy quiero hablarles de cómo podemos estudiar la Biblia. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ¿a quién? A sí mismos. Es como el que está entrenando y que va a pelear una función de box y no entrena. El día que él vaya a la batalla, la gente se dará cuenta si realmente la persona entrenó. Y quiero decirles una cosa, nosotros como creyentes estamos viviendo una batalla día a día. Y necesitamos prepararnos porque las lanzas del enemigo van a venir día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y por eso tenemos que estar alimentando el espíritu, alimentándonos para que cuando vengan las pruebas estemos fuertes y cimentados en lo que es la roca, Cristo Jesús. Alguien que diga amén y que se emocione. Muy bien. Por ahí pensé que estaba predicando a una congregación sola, pero no, ya. Me alegra escuchar que hay sonido. Bueno, la semana pasada hablamos de cómo estudiar la Biblia. Les di 5 pasos y hoy vamos a hablar un poquito más de la práctica. Los 5 pasos era, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Bueno, número 1, tenemos que elegir una traducción que podamos, ¿qué? Entender. Número 2, elegir un momento, un lugar y un plan para estudiar. Número 3, comprender el contexto. Número 4, leer despacio o rápido. Despacio y haz preguntas. Y número 5, ore para que Dios le hable y aplique lo que muestre, lo que Él está mostrando. Hoy vamos a hablar ahora un poquito más en su contexto. Espero que la semana pasada ustedes ya hayan pensado, necesito tener una hora en la que yo voy a ¿qué? ¿A dormir? No. ¿A qué? A leer la palabra de Dios. Buscar un horario. Para algunos la mañana, para algunos la noche, para algunos el mediodía. Pero necesitas buscar un horario que tú puedas usar en tu ritmo de tu vida semanalmente. Levante la mano el que trata de comer su lunch de lunes a viernes a la misma hora. Levante la mano. El que dice, yo como a las 11:30 o 12. Levante la mano, a ver alrededor. ¿Quién tiene un ritmo de lunch? Ok. Muy bien. Entonces es lo mismo con la lectura. Tenemos que buscar un ritmo, un apetito, que cuando ya dan las 12 del mediodía empezamos a pensar en los tacos de cabeza, ¿no? O los tacos de lengua, los tacos de buche. Y para los que son hondureños, las baleadas. Empezamos a pensar ir ¿a dónde? A Dave's Tacos, ¿sí o no? Por unas buenas baleadas. Entonces, necesitamos buscar una hora. Y después de buscar una hora, tenemos que buscar un buen lugar. ¿Dónde vamos a estudiar la Biblia? ¿En el camino a la casa? ¿En el camino al trabajo? ¿En un escritorio? ¿En el garage? ¿Afuera de la casa? Tienes que buscar un lugar donde tú puedas estar tú y el Señor platicando y escudriñando la palabra. Después de que tú buscases un lugar, tienes que buscar un plan. Digan conmigo plan. Un plan de lectura. Hoy voy a hablar de dónde puedes encontrar un plan de lectura para poder estudiar, aprender y aplicar lo que has estudiado. 5 maneras diferentes para estudiar la Biblia. Les voy a dar 5 maneras. Número 1. Esta es la primera. Puedes comenzar con un libro de la Biblia. ¿Quieres cómo estudiar la palabra de Dios? Bueno, hay que, a lo mejor algunos de nosotros, empezar con un libro de la Biblia. ¿Ok? A lo mejor puedes decir, comenzar con la historia de Dios, Génesis a Éxodo. Y dices, voy a leer solamente los primeros 2 libros, Génesis y Éxodo, y voy a escudriñar la palabra de Dios. Y esa es una de las maneras que tú puedes leer la palabra de Dios. Voy a darle 5 maneras diferentes para estudiar la Biblia. Segundo, a lo mejor puedes estudiar con un evangelio. Yo les recomiendo que comiencen con el evangelio de Juan. A lo mejor dices, yo no quiero empezar con Génesis, no quiero empezar con Éxodo, quiero empezar a hablar, a aprender de qué se trata Jesús. ¿De qué se trata ese hombre que vino y que vivió 33 años y que cada vez que es la Pascua aparecen películas en la televisión y hablan de un Jesús
que era el hijo de un carpintero, el nazareno. Quiero saber de qué se trata. Entonces yo te invito a que aprendas el evangelio a través de Juan. Puedes leer un capítulo por día, puedes leer unos versículos por día. No hay una manera perfecta. Hay alguien que dice, ¿cuál es el plan perfecto? No hay ningún plan perfecto, sino el que tú tienes. Algunos dicen, ¿cuál es la traducción perfecta? La traducción perfecta es la que tú uses, no la que diga el pastor. Entonces, ponerlo en práctica. Número 3, sabiduría. Algunos de ustedes dicen, ¿saben qué? Yo necesito sabiduría de Dios. Bueno, ¿dónde podemos ver sabiduría? Proverbios o Santiago nos da sabiduría. Lo otro que podemos entender es, a lo mejor quieres entender el dolor, quieres recibir consuelo, devocional, adoración a Dios. ¿Dónde lo encontramos? En Salmos. Y puedes agarrar un salmo por semana o un salmo por día. Algunos de ustedes dicen, bueno, yo no quiero evangelio, yo quiero carne. Yo soy de ribeye y yo no salgo del Longhorn Steakhouse. Yo soy de esa rama. Bueno, entonces si tú eres carnívoro, de esos que muerden el steak y que le gusta el steak crudo, que se le vea la sangrita, aquí está un buen libro, se llama Romanos. Y Romanos no es light, Romanos es mucha carne, muchas calorías, muchos carbohidratos para poder crecer en nuestra caminar con el Señor. Entonces, estas son la manera en que tú puedes comenzar estudiando un libro. Segundo, tú puedes estudiar, a lo mejor dices, no quiero estudiar un libro. Eso de leer un libro no es para mí. Bueno, puedes estudiar un personaje. Digan conmigo, personaje. Puedes abrir la Biblia y decir, bueno, quiero estudiar la vida de José, la vida de Esther, la vida de, no sé, de Josué, la vida de Jonás. Entonces tú puedes saber la manera de buscar un pasaje en el que tú puedas leer y estudiar el personaje del que tú quieras. Esa es la segunda manera. La tercera manera, puedes estudiar un tema de la Biblia. A lo mejor dices, bueno, yo vengo del trasfondo legalista, de esas iglesias que se ponen el velo y que tenemos que estar sin pantalón. Y a lo mejor dices, yo vengo de ese trasfondo y necesito aprender de la gracia. Entonces puedes buscar un plan de lectura donde tú puedas encontrar el legalismo versus la gracia. A lo mejor eres una persona que eres muy ansiosa, entonces a lo mejor puedes buscar un plan que hable sobre la salud mental. A lo mejor eres una persona que batalla con este tercer tema, que es un tema verdadero, lujuria o integridad sexual. Entonces puedes ir al internet, hay una aplicación que se llama The Bible App. Ya sea que tú tengas un iPhone, ya sea que tú tengas un Android, en la aplicación puedes encontrar la aplicación que se llama Bible App y hay 50,000 planes de lectura. 50,000 planes de lectura. Planes de lectura por 21 días, planes de lectura por libros, por temas. Y ahí mismo tú puedes buscar 50,000 planes de lectura. Se han terminado en la Bible App 5 millones de planes de lectura. ¡Wow! 5 millones de planes de lecturas se han terminado a través de la aplicación The Bible App en la tienda de compra y de tus aplicaciones. Muy bien. Ese es el número 3. Vamos al número 4. A lo mejor puedes hacer un plan diario, un devocional, un plan bíblico. Ahí le puse con la YouVersion app. La bajas y buscas un plan de lectura. Número 5. A lo mejor puedes hacer un plan de lectura de toda la Biblia en un año. A lo mejor empiezas cronológicamente de Génesis a Revelación y empiezas a hacer un plan de lectura por cada año. Los que son en este cuarto cristianos o seguidores de Cristo que quieren llevar su fe a otro nivel, yo les motivo a que hagan un plan de lectura, que lean la Biblia toda en un año. Ese sería el plan ideal para que todo creyente pueda leer de Génesis a Revelación la Biblia en un año. Pero eso va a requerir disciplina, hábitos, pasos pequeños, resultados gigantes, grandes. Muy bien, entonces ahora lo primero que queremos saber
cuando leemos la Biblia, tenemos que entender ¿qué? El contexto. La semana pasada hablamos de que cuando queremos estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender ¿qué? El contexto, como les dije la semana pasada. ¿Qué dirían si les dicen que el pastor José andaba cenando en el Fogo de Chao en Austin con otra dama y no era su mujer? ¿Qué dirían? Vamos a tomarle una foto y mandársela ahí a uno de los pastores para que lo despidan. Esto está mal, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si esa dama es mi mamá? ¿Cambia él? El contexto, y ya ha pasado, que he ido con mi mamá parece mi hermana. Espero que cuando llegue la edad de mis papás tenga la juventud de ellos. Pero eso es lo que quiero que sepan. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender el contexto. Eso es lo más importante. Si ustedes están leyendo la Biblia, tienen que saber estas 3 preguntas. Va a estar en la pantalla. La número 1 es, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Esa es la primera pregunta que cuando tú estás leyendo la Biblia te tienes que hacer. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se dirigió? Bueno, la semana pasada estudiamos el libro de... ¿Se acuerdan? El libro de Filet Mignon. Los que les gusta la carne, el libro de Filemón, ¿recuerdan? La semana pasada hablamos de Filet Mignon, de Filemón. Y la semana pasada hablamos de quién escribió la carta de Filemón. A ver, quiero hacerles un examen a ustedes. ¿Quién escribió la carta de Filemón? Pablo. ¿Ok? Entonces tenemos que ver quién la escribió y a quién se dirigió. Pablo la escribió ¿a quién? ¿A quién? ¿A Filemón? Entonces Pablo le escribe a Filemón. ¿Y cuál es el propósito? ¿Alguien recuerda de qué se aprendió la semana pasada? Hablamos de que Pablo le escribe a Filemón y le dice: Filemón, acuérdate de tu esclavo Onésimo y perdónalo y trátalo como uno de tus hermanos. Ese fue el contexto de la semana pasada. Filemón, ¿quién fue el escritor? ¿A quién le escribió Pablo? Le escribió a Filemón. Sabemos que Onésimo la semana pasada era un esclavo que escapa a Roma. Y Onésimo conoció a Pablo, fue salvo. Su nombre en el griego es útil. Y le dice: ahora ya no es inútil, ahora él es útil para ti. Así que yo te podría decir, dice Pablo, como hazlo, pero te estoy pidiendo un favor en Cristo Jesús. Es lo que dice en pocas palabras Pablo a Onésimo. Tenemos que entender el contexto y por eso hoy vamos a estudiar un poquito más Filemón. Vamos a entrar al versículo 12 y vean conmigo en las pantallas. Vamos a ir leyendo y aprendiendo, leyendo y aprendiendo. Filemón 12 dice lo siguiente. Voy a leer y vamos a ir aprendiendo. Dice versículo 12, dice: te lo envío, ¿a quién? A Onésimo, te lo envío de vuelta. Y con él va mi propio corazón, dice. Quería retenerlo aquí conmigo, Pablo dice, mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Vamos aquí a parar y ver qué está pasando. Pablo dice que está ¿en qué? En cadenas. ¿Por qué razón? ¿Por predicar un evangelio de las buenas noticias o predicar un evangelio de prosperidad? De buenas noticias. Quiero que veamos, aquí Pablo no está manejando un Mercedes-Benz, Pablo no está viajando en un jet privado. Aquí Pablo está en la cárcel y le está diciendo: te envío a Onésimo porque yo estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Dice: y él me hubiera ayudado de tu parte, dice versículo 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pablo está dándole a entender que Filemón le respeta. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación, dice. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso. ¿Para cuándo? Para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor.
Ahora, aquí voy a hacer una pausa y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Para quién? Para Filemón. ¿Cuál es el propósito? Que Filemón perdone ¿a quién? A Onésimo. Muy bien, ya estamos estudiando. Uy, eso está buenísimo. Me gusta esta audiencia porque vamos aprendiendo. Aquí viene la pregunta. Esto que acabamos de leer, la pregunta que te tienes que hacer cuando estás estudiando la palabra de Dios es, ¿y esto aquí a mí qué me dice? ¿Ok? Porque si nada más se trata de Onésimo y si nada más se trata de filet mignon, qué bueno. Pero si no tiene nada que decirme a mí, entonces no es útil. No sirve para nada. Suena como un poquito de herejía. Lo digo con cuidado y con perdón. Pero si la Biblia no nos habla a nosotros, entonces es un libro hueco como el de Harry Potter. La Biblia tiene que decirnos algo. Entonces tenemos que parar y hacernos la pregunta: ¿te dice algo este pasaje? Vamos a seguir leyendo y ver qué nos dice. Versículo 17. La Biblia dice lo siguiente: así que, si me consideras tu compañero, dice Pablo, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo de lana, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Ahora vamos a hacernos la pregunta: ¿qué nos dice este pasaje? A ver, vamos a poner la mente a pensar. Yo creo que como hispanos, muchos de nosotros a veces decimos estamos limitados con la escuela. Pero aquí dice no guardar rencor, muy bien. Aprender a perdonar, muy bien. Me emocionan ustedes. Aprender a perdonar, no a guardar un rencor. ¿Quién nos enseña eso? A aprender a perdonar. ¿Por qué Pablo le dice a Filemón, perdónalo? Si Pablo no estuviera en Cristo, él le hubiera dicho, mátalo. Es un esclavo, no sirve para nada. Pero gracias a que Cristo Jesús vino, murió, resucitó, Él dio su vida en el madero. Él le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo fue transformado por Cristo. Y Pablo cambió y Él resucitó su pensamiento. Ahora Él está diciendo a Filemón, ¿sabes qué? Trátalo, perdónalo, no la guardes rencor. Esta es una imagen del Evangelio. A mí me emociona. Esto nos dice que aquí nos está recordando que Onésimo somos nosotros y que hay alguien que nos está no pidiendo la cuenta, sino pagando la cuenta. A mí no me gusta ir a las taquerías de México, porque cuando vas a las taquerías tú, deme un taco de esto y deme un taco de esto y deme un taco de esto. Y al final, deme la cuenta. ¿Sí o no? No sé si algunos de ustedes son de allá del rancho, pero allá en el rancho uno pide los tacos o las pupusas y al final te dan la cuenta, y cuando ves la cuenta tú pensaste que te comiste 5, pero te comiste 10 tacos. Así nos pasó en México cuando comimos los tacos al vapor, los tacos de canasta. Entonces, hoy cuando vemos aquí la Biblia, no quiero dormirles, pero yo quiero que vean y que lo aprendan, nos está enseñando una imagen del Evangelio. Ahora, cuando leemos la Biblia, en sus Biblias, hay una cosa que se llama cross-reference, referencia que cruza. Si ustedes tienen una Biblia en sus manos, es muy probable que cuando lean la Biblia, abajo o en medio, van a ver unos versículos que se cruzan y que hay una referencia, que hay un significado detrás de eso.
Cuando nosotros leemos este pasaje, muchas de las Biblias va a haber un cruzamiento de referencia y te va a llevar al Antiguo Testamento, a Isaías 53, 7 siglos antes de que el nacimiento de Cristo Jesús fuera. Y Isaías dice lo siguiente en el 53, 4 al 5, dice lo siguiente: sin embargo, dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue que golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ese es el evangelio, querido. Esto es en Isaías, Antiguo Testamento, 7 siglos antes de que Jesús había nacido, y Isaías está profetizando de que hay una persona que fue al madero y fue traspasado por nuestras iniquidades. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Isaías nunca conoció a Jesús. Isaías supo 7 siglos antes de que había un Mesías que iba a nacer en Belén, que iba a vivir, que iba a nacer a través de un pesebre con la Virgen María, y que un día Él iba a morir en la cruz del Calvario. Eso se llama la palabra de Dios. A mí me emociona. Una vez dijo un profesor de seminario que si leemos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo Jesús a través de las páginas del Antiguo Testamento, estamos leyendo la Biblia mal. Es fundamental y crucial de que cuando tú lees Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, etcétera, 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 los profetas, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, profetas mayores, profetas menores, es importante que tú veas que Cristo Jesús está en cada página del Antiguo Testamento. Querido, Jesús no fue una creación. Jesús ya estaba presente antes de la fundación del mundo. Jesús no es una creación. Jesús es el Dios Todopoderoso. Ya le digas Yeshua, ya les digas Jesús, ya le digas Yahweh, como tú le quieras decir, pero no puedes escaparte de decir que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ese es Jesús, el que existía antes de que Abraham existía, le dice Jesús a los discípulos que le estaban ahí alrededor tratando de contradecir con los fariseos, y Él les dice: antes de que Abraham existía, yo ya existía. Entonces, cuando vemos aquí en Isaías, vemos la deuda que teníamos y que Jesús la pagó. Y la Biblia no se trata de ti, sino del amor de Dios por el mundo y la redención a través de Jesús. Muchos de nosotros leemos la Biblia y decimos: a ver qué me dice la Biblia para mi vida, para mis sueños, y leemos la Biblia como si fuera un libro acerca de nosotros. Y lamentablemente la Biblia no es un libro acerca de nosotros, sino un libro de la redención y del perdón de Dios, y este libro se trata de Dios. Y porque Dios nos ama, nos ha escrito una carta de amor de lo que Él ha hecho a través de la caída y de la redención y de lo que ha pasado a través de los años y siglos de humanidad. Filemón, aquí viene una pregunta cuando estamos leyendo. Aquí hay 3 personajes. Así es como leemos la Biblia. Nos preguntamos: ¿con qué personaje o con qué persona te identificas más? Cuando leemos Filemón, tú tienes que decir, cuando tú estás estudiando, decir: ¿con qué persona me identifico más? ¿Me identifico con Pablo? Alguien que arriesga su reputación, alguien que arriesga su vida, alguien que está tratando de arriesgar una amistad con Filemón con tal de llevar a Onésimo a Cristo Jesús. A lo mejor tú dices: en esta historia yo soy Pablo y estoy arriesgando mucho por esta persona. Yo quiero decirles una cosa: yo he tenido amigos personales que han arriesgado su reputación para que yo, Pastor José, llegara a otro lugar. Y por eso es que muchas de las veces tengo una carga cuando se habla de una carta de recomendación. Porque una carta de recomendación tiene mucho
prestigio, mucho valor. Entonces, a lo mejor hoy dices, soy Pablo. O a lo mejor dices, yo no soy Pablo. A lo mejor soy Onésimo. Soy el que le robó y necesito ¿qué? Perdón. Todos nosotros alguna vez hemos robado algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si dices que no, eres un mentiroso, porque yo hasta me he robado una pluma. Con una sola pluma que te has robado, con eso ya eres un ratero. Todos nosotros hemos robado. Y a lo mejor en esta historia dices, yo no soy Pablo, pero yo sí soy Onésimo. O a lo mejor tú eres Filemón, alguien que está siendo llamado a perdonar. A lo mejor fuiste el que te agredió ese Onésimo y tienes que perdonarlo. Uy. Y es difícil. Pero lo interesante de esta historia, y esto es lo más increíble, ya voy a terminar, esto es lo más increíble de la palabra de Dios. Tú puedes leer Filemón cada año y dependiendo en el curso de tu vida, los personajes van a ir cambiando. Un día vas a ser Pablo, un día vas a ser Filemón y un día vas a ser Onésimo. Porque la palabra de Dios no es una palabra anticuada. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Y cada vez que entramos en la palabra de Dios nos empieza a hablar de una manera diferente. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que se relacionen hoy con Filemón, con Pablo y con Onésimo. Y perdonar es algo muy difícil. La Biblia dice, sean más bien amables y misericordiosos, dice la Biblia. Así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. La pregunta que tienes que hacerte en lo que yo ya estoy terminando y estoy acabando este sermón. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué te está mostrando Dios hoy? Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que hacerte la pregunta, no solamente la pregunta de ¿quién la escribió? ¿A quién se la escribió? ¿Y cuál es el propósito? Sino qué es lo que Dios me está diciendo a mí, ¿sí o no? Entonces, la pregunta que tienes que hacerte hoy es, la Biblia no tiene como objetivo informarnos, sino transformarnos. El propósito de esta Biblia no es informarnos. Información tú la puedes encontrar en cualquier lugar, pero la transformación solamente pasa en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Si tú piensas que tu esposo es muy rebelde y dices, ya no lo aguanto a mi esposo, y nada más quiero que se vaya al trabajo porque es la única manera que estoy tranquila. Pero yo quiero decirte una cosa, la única manera que tú puedes encontrar transformación es que tu esposo encuentre a Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera que tu familia puede encontrar transformación. Yo quiero hoy darles una información que a mí me gustó investigar y saber. Lo que le llaman una excavación de huevitos. Los niños les gusta hacer scavenger hunt, buscar pistas, las pistas de blues. Y hay una persona que voy a poner una foto de él, se llama el obispo de Antioquía. Esta foto es Ignacio de Antioquía. Y el obispo de Antioquía, alrededor de este tiempo que se escribió esta carta de Pablo hacia Filemón, Ignacio de Antioquía fue un discípulo de Juan, no Juan el Bautista, pero el discípulo Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Y él fue uno de los discípulos y él escribe una carta. Él fue uno de los mártires famosos y él escribió una carta a la iglesia de Éfeso.
una carta que no está en la Biblia, pero está en los libros históricos. Y Ignacio escribe una carta a la iglesia de Éfeso y él se jacta de un obispo en esa carta. Él escribe: iglesia de Éfeso, quiero comentarles y decirles que yo me jacto por uno de sus obispos. Dice: bendito sea Dios que os concedió un obispo tan excelente, tan bueno, tan elocuente y tan perfecto. Esta es la carta del obispo de Antioquía, Ignacio. Y cuando él escribe al final, él dice: su obispo Onésimo. Su obispo Onésimo. Yo no sé si a ti esto te hace emocional, pero los teólogos debaten y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que Onésimo regresó con Filemón, aceptó a Cristo, cambió su vida y se convirtió en un obispo famoso para la iglesia de Éfeso. Un esclavo que merecía la muerte, la esclavitud por la eternidad, fue cambiado, transformado, restaurado por las llagas de Cristo. Y Onésimo se convirtió en un obispo para la honra y la gloria de Dios. Y yo te pregunto a ti si la Biblia no tiene poder. La Biblia tiene poder. A lo mejor hoy dices: ¿qué hará la palabra de Dios en mi vida? Bueno, depende para qué la necesitas. Yo quiero terminar con esto. ¿Estás herido? Necesitas esperanza. Y la única manera que puedes encontrar esperanza es a través de la palabra de Dios. Estás perdido, necesitas dirección y la palabra de Dios te puede dar dirección. En este momento estás dudando, bueno, necesitas edificar tu fe y escuchar tu fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Hoy a lo mejor dices: tengo preocupaciones. Bueno, esta palabra te va a dar paz. La paz shalom de Dios. A lo mejor estás atrapado en una vida que nunca quisiste. Bueno, la Biblia dice que la verdad os hará libres. Amo la palabra de Dios, necesito la palabra de Dios y dependo de la palabra de Dios como su pastor. No puedo yo venir aquí y pararme domingo a domingo sin nutrirme de la palabra de Dios. Y por eso es importante que la congregación crezca y conozca la palabra de Dios. Es por eso que miles y miles de denominaciones salen cada año, sectas, y traen mensajes de mentiras, de engaño, y la gente se lo cree porque no estamos leyendo la palabra de Dios. Y por eso es importante que ustedes la aprendan, la escuchen y la pongan en práctica. Y como conclusión, yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, sin vergüenza, sin miedo: ¿cuántos de ustedes necesitan este mes leer la palabra, buscar al Señor y acercarse a Él? Si hoy tú eres esa persona, levanta tu mano ahí donde tú estás. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Quiero terminar con estas dos cosas. Dos cosas que viven para siempre. Las dos cosas que viven para siempre es la palabra de Dios. Es la misma ayer, hoy y para siempre. Dios no tiene un fin y no tiene un principio, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Pero no solamente la palabra de Dios es lo único que estará para la eternidad, sino nuestras almas. Tu alma es para la eternidad. Y por eso hoy yo quiero terminar y decirte, motivarte a que algún día tú tomarás un último suspiro y estarás en la eternidad, ya sea en la presencia o fuera de la presencia de Dios. Y por eso hoy no te vayas sin hacer a Cristo como tu único Señor y Salvador, tu Mesías, y decir: yo le sigo a Él, quiero seguirle a Él. Soy Onésimo,
un esclavo de pecado, pero necesito recibir perdón de mi Señor y Salvador, Jesucristo. A Jesús no le vas a recibir solamente por decir levanto mi mano. A Jesús no le vas a recibir solamente por leer la Biblia, porque a Dios nadie viene con un conocimiento de intelecto, sino con una actitud de rendimiento total. Y cuando tú realmente crees en Jesús es cuando tú dices: yo me rindo ante ti, yo me postro ante ti y yo me rindo a Él. Amén. ¿Quién se quiere rendir al Señor? Hay una canción que dice: yo me rindo a Él, todo a Cristo entrego yo. Quiero serle fiel. ¿Por qué no, como una oración, le cantas: yo me rindo a Él? Ahí donde tú estás, cántale a Él, nada más esa parte. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo. Todo a Cristo yo entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Padre, te pido por tu pueblo, te pido por cada persona que está aquí en este lugar, Señor. Te pido por protección divina. Señor, te pido que en este momento cada persona que ha venido hoy, que tú les protejas, les cuides. Hay miedo en nuestro alrededor y lo sigo reiterando y lo sigo repitiendo. Protege a tu pueblo, pero ningún presidente, ningún partido político decide el destino de tu pueblo hispano. Solamente Dios y solamente la Santa Trinidad decide a dónde es que vamos. Y Padre, declaro hoy en este lugar que tu Espíritu Santo avance, cambie, transforme. Porque de qué sirve estar en este país 1000 años, pero estar un día fuera de la presencia de Dios. Prefiero estar cerca de ti, conocerte a ti, aún estando en la pobreza. Vales la pena. Nos rendimos ante ti, Señor, y pedimos de tu fuego que transforma y trae cambio, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. ¿Por qué no dan un aplauso a Él? Antes de que salgamos y que cantemos la doxología, rápidamente les tengo unos anuncios. Quiero recordarles que hoy, después de la iglesia, yo voy a ir a mi casa, me voy a poner unos tachones de fútbol y voy a ponerle aire a mi pelota de fútbol. Y me gustaría invitar a todos los varones que están aquí, que vayan, se comen un taquito liviano, traigan a sus esposas si quieren, a sus hijos si quieren. Nos vamos a juntar en la High School de Lago Vista a jugar fútbol. Queremos que los varones empiecen a tener un tiempo de convivencia, y después del partido les voy a comprar unas pizzas como regalo, porque van a esforzarse y meter goles. Así que vamos a convivir después de la iglesia, 4:30 para empezar a las 5. Los que están gorditos vengan a las 4:30 para que calienten, y los que están flaquitos pueden llegar a las 4:59, no hay problema.
Yo voy a llegar a las 4:30 porque yo soy del grupo de los gorditos. Entonces ahí voy a llegar a las 4:30 a estirar. Nos vemos en la High School de Lago Vista. Tenemos permiso de la High School de poder usar la escuela, así que tenemos cancha bonita en el estadio, ahí en el estadio principal. Ese es número 1. Y número 2, el sábado que viene, este sábado que viene, los que son voluntarios y los que quieren ser voluntarios, vamos a tener una noche de ADN. Este sábado 8 a las 6 p.m. Hay muchos de ustedes que tienen que llevar su vida espiritual a otro nivel, y la manera que lo podemos hacer es con servir, ya sea Dugier, en la alabanza, con las letras, en producción. Así que necesitamos siervos. Si ustedes tienen interés en saber de qué se trata la iglesia, de nuestro ADN, este año 2025 es el año donde tenemos que ver una explosión divina aquí en la ciudad de Lago Vista, que seamos un río que no se deje de llevar la esperanza y el amor de Cristo Jesús. Creemos que Lago Vista es un lugar profético, y que este río que atraviesa aquí por el Lake Travis llegará hasta los fines de la tierra, porque esa es la promesa de Dios. Así que hoy, en este día, declaramos que este año sea un año para ustedes, que la presencia de Dios avance y llegue hasta tus hogares y a tus familiares de Latinoamérica. Amén. Entonces este sábado 6 p.m. a 8, todos los que quieran estar aquí, si vas a venir, háblame para poder ponerte en la lista, porque va a haber comida. Vamos a tener una rifa de regalitos para los que vengan, y va a estar increíble. Va a ser aquí en la iglesia este sábado a las 6 p.m. Dime si vas a venir para que registre tu registración y para que puedas comer un buen filet mignon. Ojalá que haya filet mignon. Entonces esos son los dos anuncios. Jóvenes, tenemos D-Now que viene ya acercándose. Si quieren registrar a su niño, vengan conmigo, y vamos a registrar a sus jóvenes para que vengan al fin de semana, el encuentro que van a tener de jóvenes un fin de semana. Los que están aquí por primera vez, queremos decirles bienvenidos a la casa del Señor. Ponte sobre tus pies, y en lo que se ponen sobre sus pies, levanta tu mano si has venido hoy por primera vez. Tenemos aquí en medio personas que han venido por primera vez. Vamos a darle un aplauso al Señor de señores. Hoy tenemos aquí a una familia especial. Se me hace que ya se fueron. Se llama Javier. Se me hace que ya se fueron, no se han ido. Les pido que estemos orando por Javier Castillo y su esposa Juanita. Ellos van a plantar una iglesia en Kyle, Texas, con la iglesia The Connections Church. Y ellos han venido hoy a ver lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia Lago Vista, como un testimonio de que lo que está pasando aquí va a pasar 3, 4, 6 veces más en la ciudad de Cayo, porque necesitamos que la ciudad de Cayo conozca, y la ciudad de Buda y el sur de Austin, que conozcan del Señor. Así que si conocen amigos que están en el sur de Austin, The Connections Church Español abre en febrero 16. Así que hay que estar orando por esta iglesia preciosa, por el pastor Javier y su esposa Juanita. Entonces, Alex, vamos a cantar la doxología y somos despedidos. Nos vemos al final para darles un abrazo y pues un saludo. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Así es, Señor Jesús, te pedimos en el nombre, Padre Celestial, de tu Hijo Jesús, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos protejas también al rato que vamos a convivir los hombres, Señor, en este tiempo de compañerismo,
que no permitas que alguien salga lastimado, que podamos divertirnos, convivir, Señor, tener comunión unos con otros. Te pedimos también por cada uno de los que vinieron el día de hoy, Señor, que tu palabra nos haya retado, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, porque lo más importante es que salgamos de este lugar cambiados y transformados por tu palabra. Nos quedamos en tus manos, Señor, ayúdanos para obedecerte y para servirte, y que el próximo domingo podamos venir fielmente para una vez más cantarte y escuchar de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Estamos despedidos, mis hermanos, que Dios les bendiga.